Eh, Vamos a estar haciendo luego 2 ejercicios de dinámica más, uno de circular y después nos vamos a ir a lo último de dinámica, que sería todo lo que son problemas de resorte y resorte con fuerza centrípeta también, que es muy interesante verlo. Y sobre todo, un caso muy interesante, el de un objeto y hay un resorte de por medio, en el medio, que es muy interesante porque en un parcial esto, o hasta en un final o integrador, se suele tomar conceptualmente. Y se ejerce una fuerza para este lado, por ejemplo, que creo que es parecido a un problema que voy a estar presentando hoy. Así que, más que nada eso. Bueno, Mateo, ¿cómo anda? Ahí voy admitiendo los que me aparecen, así ya. Hola, ¿cómo andan? Bien, tranquilo, acá por suerte. Acá explicando un poco lo que vamos a estar haciendo hoy, mientras voy esperando y admitiendo a los que entran. Así que no es tu primera vez, Mateo, ¿no? Ya hace, No, en mi hace segunda rato clase. ya. ¿Mm? Segunda. Segunda, perfecto. Conmigo en realidad, no con. Sí, porque yo me puedo conectar los miércoles, no. Claro, perfecto, listo, no hay problema. Sí, porque el lunes estuve acá con Ricardo yo solo, pero bueno, es lo que hay, uno se arregla y vamos a arreglar igual. Después les queda agregado a ustedes, la pueden mirar cuando quieran, no pasa nada. Ay, si fuera presencial, bueno, sería un poquito más complicada. Igual estaría ahí sentado haciendo cosas de cursada para mí, pero yo qué sé, en algún momento la presencialidad las voy a poner y voy a grabar las presenciales en realidad. Capaz, más adelante, si se hace. Pero hay que ver. Bueno, empiezo mientras un poco y voy contando de nuevo. Iba a hacer 2 ejercicios de dinámica más con poleas y después iba a hacer uno de movimientos de dinámica circular, que ya estoy haciendo varios en la clase anterior, así que puedes verlo tranquilo, Mateo, así que lo tenés ahí a disposición para ver. Y después, lo último que vamos a estar viendo, que es lo último de la semana que viene, ya empezamos con trabajo de energía. Ya seguramente lo del sistema de jueves y algunos ya sabrán que ya empezamos con trabajo de energía, entonces yo voy a empezar a presentar algunas cosas, algunos problemas y esto va a ser casi la última clase dinámica. Si tienen dudas o algo, la clase que viene nos ocupamos de reforzar ahí alguna cosa de cinemática o de dinámica que necesiten y nos ocupamos de trabajo de energía al final de la clase, más que nada por eso. Eh, Mientras voy a poner a grabar mientras. Pongo a grabar y ahí va. A ver. No voy a cenar hoy a la noche, me tomo una sopita y al sobre. A veces llegamos tarde del trabajo. Ven ustedes bien el dibujo, ¿no? No lo ven invertido, o sí, porque yo soy el único que lo ve invertido en la cámara. Ustedes lo ven bien, ¿no? Al, al planteo, al dibujo en sí. No lo ven invertido como yo lo veo, o sí. A ver. Como. Bien. Sí, se ve bien. Ah, se ve bien, perfecto, ¿no? Pues yo porque lo veo invertido y pienso que tengo que usar el OBS e invertir la cámara, pienso yo. Y al final es al revés, porque ustedes lo ven bien, pero yo no. Pero bueno, cuestiones técnicas. Bueno, el ejercicio 14 nos planteaba lo siguiente. Bueno, tenemos un sistema, el cual, bueno, son 3 objetos agarrados por polaridades, nos da los siguientes datos, en lo concreto. La masa de 1, masa de 2 y masa de 3. La masa de 1 me la representan con 15 kilogramos. La masa de 2 la representa con 10 kilogramos. Y la de tercera de 4 kilogramos, ¿sí? Bien. Y después nos dan el ángulo, que es este ángulo, no más repite la horizontal, no es este que está acá. Va a ser 10 grados, de 10 grados. Y después, el problema nos pide lo siguiente. La aceleración del sistema, la tensión 1, el valor de la tensión 1 y de la tensión 2. ¿Qué me querrá decir eso? Tensión 1 o tensión 2. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero primero, antes que nada, un detalle y análisis previo, antes de empezar a resolver y empezar a buscar todos estos datos que nos están pidiendo. Pregunto, ¿para dónde se va a producir el movimiento? ¿Para dónde se producirá el movimiento? ¿Para qué lado? Para el lado de la inclinación. Exactamente.
¿Seguro? Ah, por qué te das cuenta que es para este lado? Más allá de la inclinación, porque la inclinación puede decir muchas cosas, pero puede ser que no. No es Bueno, puede ser la masa, claro. Entonces, si es pero bueno, tendería para ese lado. para este lado, para allá, ¿sí? No. Porque la masa uno es más grande que estas dos masas. Entonces, esta va a tener más fuerza y entonces estas van a tender más allá que para acá, más allá de que esto le favorezca, digamos, para el movimiento allá. Pero esta no es tan grande, es demasiado chica, digamos. Se mantenía casi en equilibrio para este lado si no estuviera esta en realidad. Si no fuera tan pesada, esta se mantenía en equilibrio. Pero la cuestión es, el movimiento se produce para allá. Entonces, bueno, armamos nuestro sistema de referencia. Yo voy a armar, bueno, como los objetos van a ir para abajo y para la derecha yo los dejo positivos porque siempre es a favor del movimiento y es más conveniente. Ese es mi sistema de referencia. Y después el segundo, bueno, el siguiente punto es, bueno, armar los diagramas de cuerpo libre. Para el cuerpo uno, 2 y 3, ¿cuál es la fuerza que interactúa el uno, por ejemplo? Estoy viendo medio, veo medio como lento. A ver, No sí, sé si porque me está pasando a mí, no sé, Ricardo. Ah, bueno, perfecto. debe ser internet. Ok. No, preguntaba sobre las fuerzas que interactúan, Mateo. ¿Qué fuerza interactúa sobre el objeto uno, por ejemplo? En este caso. Claro, peso uno y esta la vamos a llamar tensión uno. Tensión uno. Si queremos decirlo mejor, le iba a poner tensión uno respecto 2, pero lo vamos a dejar como tensión uno nomás, para no crear confusión. Y en el cuerpo 2, bueno, ya dejando esto también con la obviedad, que es lo mismo, pero es la tensión 2 en vez de tensión, y está el peso 3. ¿El cuerpo 2 cómo es? ¿Cómo se va a comportar? ¿Cuáles son sus fuerzas? Sí, sí, sí. Tensión 2 a la derecha. Ok. Ah, me olvidé de poner un dato importante. Muy 2, perdón, 0,1. También va a haber una fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento tenganlo muy en cuenta, que si nosotros no lo hubiéramos podido definir para qué lado va a ir, yo no puedo decir dónde va la fuerza de rozamiento. Entonces, como ya sé eso, va a ir la fuerza de rozamiento para acá, para este lado, contraria al movimiento. ¿Y qué más falta? Porque me dijiste peso, pero recordá que está el ángulo. Está el ángulo de por medio. Ah, claro, peso 2 en y peso 2 en X. Perdón. Sí, perdón. Ah, ya estaba flasheando las coordenadas. Bien, perfecto. Entonces solo este iba a ser el diagrama de los tres cuerpos. Y eh, ahora bajando un cachitito, solamente un cachitito. Porque no Disculpame, vamos. Guille, me voy a conectar un cachito ahora porque se me traba todo. Salgo y vuelvo a entrar. Dale, sí, sí, sí. Yo te admito No, ahí. no veo imagen. Dale. No problema. A ver. Mientras vamos viendo, a ver cómo son los diagramas de fuerza del cuerpo uno, del cuerpo 2 mientras, y del 3 también. Para el cuerpo uno no va a haber muchos inconvenientes, va a ser del eje Y, así que va a ser el peso uno menos la tensión uno igual, igual a, igual a la masa uno por la aceleración. Y para el cuerpo 2 ahí sí van a haber dos protagonistas, en la sumatoria del eje X y el eje Y. El eje X, eh, el eje X va a quedar la tensión uno menos la fuerza de rozamiento 2 menos la tensión de 2 menos P de 2 de X. Esto es igual a la masa de 2 por la aceleración. Recuerden que cuando uno pasa por la polea, más para arriba, cuando uno pasa por la polea, el eje cambia un poco. O sea, mi sistema de referencia va a cambiar en algún sentido. Entonces significa que por algo
sucede que la tensión 1 que está acá, que está negativa en el cuerpo 1, la tenemos acá, pero positiva en el sentido de que el sistema de referencia lo estoy respetando. Más por ese lado. Y en el cuerpo I, bueno, me queda, ya la despejamos, nos queda normal de 2 igual al peso 2 de I. Eso ya nos queda claro. Y del cuerpo 3 nos queda, perdón, pongo esto del cuerpo 2 y esto del cuerpo 3 más abajo. Y el cuerpo 3 nos queda de la siguiente forma. Bueno, nos queda tensión, pero la tensión en 2 positiva acá menos el peso en 3. Igual a la masa de 3 por la aceleración. Por la aceleración en general. No hay muchos cambios hasta acá, solamente tener en cuenta que la aceleración, además de saber que nos pide solamente la aceleración, significa que no va a variar, pero ¿por qué? Porque los objetos en sí están unidos todos también por sogas diferentes, pero están conectados entre sí, entonces es muy importante tener en cuenta que la aceleración no va a variar si están todos conectados, salvo que se diga lo contrario, ¿no? Salvo que haya algo más que tenemos fallando no teniendo en cuenta. Bien, queremos sacar la aceleración. Tenemos el eje en Y, el eje en X, y bueno, esto es la igualdad entre normal de 2 y P de 2 en Y. Y lo que nos faltaría ahora es solamente hacer, bueno, directamente sumar ambas ecuaciones, sumar la ecuación de Y del primero, la de X del segundo y la de Y del tercero, para obtener la aceleración, porque en realidad, lógicamente, esta no nos va a servir, es la de N2 igual a P de I de 2, entonces no nos sirve. ¿Qué va a pasar con todo este problema? Va a pasar lo siguiente, la tensión de 1 se va a ir con esta tensión de acá. La tensión de 2 se va a ir con la tensión de acá, y nos va a quedar lo siguiente, el peso de 1, menos la fuerza de rozamiento de 2, menos P2 de X, menos P de 3 igual a la, acuérdense, nos va a quedar masa de 2 por aceleración, masa de 1, más masa de 1 por aceleración, más masa de 3 por aceleración. Yo ya hago factor común para quedarse tranquilos. Claro, entonces yo ya saco factor común, porque ya preveo el sistema. Entonces me va a quedar masa de 1, más masa de 2, más masa de 3, por la aceleración y ya está. Y ya nos queda medianamente despejada la cuestión. Entonces, si yo ahora paso por otro lado dividiendo, me va a quedar que la aceleración es igual a, bueno, peso de 1, menos fuerza de rozamiento 2, menos peso 2 de X, peso en 2 de X, menos peso 3, sobre la masa 1, más la masa 2, más la masa 3. ¿Sí? Esta es la fórmula que nos va a quedar. Y ahora, bueno, hace falta reemplazar en realidad los datos. Y casi ya ahí tendríamos todo. Solamente, me faltaría solamente poner otra aclaración. P de X, P de 2 de X y P de 2 de Y. Espérame que invito a alguien más. Ahí está. P de 2 de Y. P de X me va a quedar P de 2 por coseno del ángulo. Yo para que ya se queden tranquilos. Y P de 2 me va a quedar por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque del otro lado, recuerden que hemos trabajado del otro lado una vez, varios casos. De paso, saludos Micaela. ¿Cómo anda Micaela? ¿Todo bien? Ahí la agrego. Como estamos trabajando en un plano inclinado, pero esta vez es de este lado, el ángulo, y no es de este lado, que uno ya suele habituar siempre mucho, los ejes se cambian, entonces, porque uno ya asocia que el peso de X tendría que ser peso por seno del ángulo. En este caso es al revés porque apunta para otro lado. Solamente para que lo tengan como título informativo. Entonces ya le queda todo para poder obtener el resultado. Entonces ahora pregunto, ¿cuánto nos da la aceleración acá? Ah, perdón. Primero, sí, ¿cuánto? Espera. Vamos a tratar de poner todos los datos bien. P de 1, ¿cuánto es? Fuerza de rozamiento 2, P de 2 de X y P de 3 nomás. ¿Cuánto nos dan esos valores? Antes de, porque parece muy dificultoso acá. Mientras lo van pensando, le voy preguntando, Micaela, ¿es la primera vez que entras a la clase esta o física?
Sí, sí, la primera vez. ¿Sí? Ah, entonces te iba a consultar algo. Si me puedes pasar el número de WhatsApp, así te agrego al grupo de física. Por eso, porque no había visto el nombre tuyo antes, entonces por eso me parecía. Si no, ya me doy cuenta enseguida, pero si no, no. Así que no sé si puedes usar Ahí el te chat. escribo en el chat. Ah, ok, perfecto. Mientras vayan pensando ustedes, mientras yo voy poniendo lo del peso de uno, porque ese no hay tantas complicaciones. La gravedad, bueno, 9,81 vamos a usar. Metros sobre segundo cuadrado, siempre. No usamos 10 a veces porque, bueno, ya en la carrera en sí, a algunos les parece más cómodo 10, pero en los parciales siempre, los resultados siempre quedan muy redondos con el tema del 9,81. Así que si le ponen 10 van a pensar ustedes que está mal y en realidad no está mal, porque hicieron todos los cálculos bien. A ver, 15 por 9. Perfecto, 147,15 newtons. Perfecto, genial. La fuerza... Ah, perdón. Las masas van a ser... La masa 2 va a ser 10 kilogramos y la masa 3, 4. Lo subo sin un cachito. Lo subo un cachito si lo pueden visualizar ahí. Por eso quería poner las cuestiones. Bueno, perfecto. Fenómeno. 39, 39 con 94 newtons. Perfecto. 24. Ah, 24. 39,24 newtons. Perfecto. El peso entonces en X, bueno, el peso en X se lo puedo hacer tranquilamente. 10 por 9,5, 9,8 por el coseno de 10. 96,51 newtons. Perfecto. Eso, y bueno, después el resumiendo va a ser, bueno, el mu, que es el mu de 2, porque es solamente el que tenemos, por el peso en 2 de I, porque es la normal de 2. Así que no hay mucho más para analizar por ese lado. Entonces, nos va a quedar seno de 10 por 0,1. Me va a quedar fuerza de rozamiento. Curiosa, nos queda un 1,7 newton, muy chiquitita. Igual era lógico porque el mu era muy chiquito también. No era 0,5 ni 0,7. Entonces, ahora solamente bajo un cachito. Y hago la aclaración. Masa 1 es 15, masa 2 es 10 y la masa 3 es 4. Y bajando la fórmula que ya generalmente despejamos. La aceleración, si hacemos los cálculos bien, la aceleración nos daría igual a ver, antes de decir la respuesta en sí, nos queda 147,15 menos 1,7 menos 96,51 menos 39,24 dividido 29. ¿Qué cosa vas a cambiar? Porque lo que como es muchas cosas. A ver, peso. Me quedé pensando en el peso 3. A ver, espérame que. 4 por 9,81. Espera, 4 por 9,81. 39,24, sí. Estaba pensando sobre la fuerza de rozamiento 2. Hace una cosa, Romy. A ver, 10 por 9,81 por el seno de 10. Qué raro, che. Me queda, la aceleración que me da es 0,33. ¿A ustedes cuánto les dio? Porque me quedé pensando ahí con eso. Igual creo que no. Peso 1. Si no le estoy errando, tendría que ser 2,80 metros sobre segundo. A ver, mientras lo van pensando,
Yo me voy planteando a ver si hay algo que estaba haciendo mal mientras. Llevar su propia comida. ¿Cuántos días lo vas a hacer? De los 7 que vienen. Pesos en X. De los próximos 7 días, no menos. ¿Sí? ¿Te escucha? Sí, me había dado 0,3, pero no, 0,33, pero no. Algo hice mal ahí. Bien, vamos a los segundos. ¿Sí? 47,58 la aceleración, ¿te dio? No, es muy grande, no. 47,58 te dio. Ahora. No. ¿Sí? Eh, Importante tiene para vos. Importante y es muy importante el hecho de empezar a llevar. Perdón, les puse mal algo. Perdón, les dije mal acá. Perdón, me equivoqué yo al final. Era seno esto. Miré la anotación acá y la explicación que le dije antes del lado opuesto acá en realidad era indistinto, pero creo que era porque la había ido, viste la anotación y me había dado cuenta. Así que olvide lo que había dicho antes del ángulo. Acá en este caso no lo era. Pero en otros casos sí lo era, sí. Pero bueno. Te Era cambia, seno. te cambia Claro, la fuerza de rozamiento también. claro, te cambia todo, me cambió todo. No preví ese tema. Entonces me queda, perdón, sí, me queda P2 de X, otra cosa entonces. Y fuerza de rozamiento también me cambia. A ver, cuestión. Ahora sí me debería dar lo que estaba buscando. P2 de X. 10 por 9,81 por el seno de 10, ahora sí. Bien, 17, ahora sí me da 17,03 newton, ahora sí que... No, esa no era al revés. 17,03 newton era la fuerza del peso 2 en X y el otro era al revés. 10 por 9,81 por el coseno de 10 y ahora sí, por 0,1, 9,6 newton. Ahora sí me queda bien como 9,66 newton. Perfecto, ahora sí hago la sumatoria y ya está. Tendría que hacer todo acá en 147,15 menos 9,66 menos 17,03 menos 39,24 dividido 29, perfecto. Y ahí me da 2,80, ahí está, ahí me dio la aceleración como tenía que ser, porque menos mal que los hago antes, porque si no, ya es un quilombo acá, por eso me doy cuenta. 2,80 metros sobre segundo. Metros sobre segundo cuadrado. Más abajo estaba igual. Creo que no se ve ahí. Ahí estaba un poquito más abajo. Pero la aceleración da 2,80 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Ahora, nos falta solamente sacar la tensión 1 y tensión 2. Eso realmente no tiene tantas complicaciones. Creo que es más cuestión de, a ver, vamos a solamente irse al cuerpo 1 y al cuerpo 3, no irse al cuerpo 2. El cuerpo 2 tiene más complejidad para despejar las tensiones. Entonces, voy a sacar los diagramas ya esto ya está resuelto y ya tenemos todo armado, así que no tendríamos que continuar con esa parte. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos sacar la tensión 1 y tensión 2, usamos la aceleración que sacamos y lo único que tenemos que hacer es, bueno, vamos para el cuerpo 1 y P de 1 menos tensión en 1 igual a masa de 1 por aceleración. Pasamos solamente, la tensión la paso para el otro lado y me va a quedar, y esto lo paso restando para el otro lado, entonces me va a quedar todo positivo. Me va a quedar la tensión en 1 es igual a el peso en 1 menos... Ah, más arriba, perdón. Ahí va. Nos va a quedar la tensión 1 es igual a la peso en 1 menos la masa de 1 por la aceleración. ¿Sí? Era más para no dar vueltas, porque capaz yo lo paso restando para el otro lado. Y me va a quedar lo mismo, pero al revés me va a quedar la masa negativa y me queda sumando esto. Entonces es indistinto esto ya. Y bueno, la tensión 1 acá haciendo los cálculos, ¿cuánto me da? Mientras voy despejando la otra. Ustedes me dicen la tensión 1 cuánto les da y la voy poniendo. Mientras voy despejando la otra. Tenemos que la tensión en 2 de la otra, que son 3. Interrúmpame, no. Si me dicen cuánto vale la tensión en 1, yo la pongo. Mientras, yo voy despejando esto. Estos grupos que se van a armar después, algunos quedan en contacto entre ellos, se hablan,
che, mirá esto, lo que se terminaron haciendo amigos, todas las experiencias que hicimos con nosotros, todo eso. Así que me parecía que estaba bueno hacerlo. ¿Cuánto? Claro, perfecto. Sí, 105 con 15 newton. Sí, 105 en realidad era redonda, pero está bien, está perfecto. Sí, y la tensión en 2, bueno, esta la despejo yo acá, me daba 50,44 newton, en realidad ya era. Díganme después ustedes si les dio lo mismo, si está todo bien. Y ahí ya estaría medianamente resuelto el ejercicio este que había propuesto yo. Y después tenía un par más. Tenía una dinámica más con poleas, pero realmente no le veo la necesidad de hacerlo en realidad, porque no lo he visto mucho en ningún lado, así que lo dejo ahí. Si sobra tiempo, lo pongo. Si no, no hace falta. No es necesario. Así que nos vamos a uno directamente de dinámica circular, más que nada. ¿Hasta ahora se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda, alguna cuestión que me quieran plantear acá? Que no llegue a. Que no se llegue a entender, o duda que tengan ustedes personal que no tenga que ver nada con el ejercicio, obviamente. También. No. Pim, 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 pim. A ver. Bueno. Bien, si no hay dudas, paso al siguiente. Paso a uno que estaba siguiendo la clase pasada. Yo a este lo puse solamente como un extra que me había quedado suelto y lo quería poner. Pero este de circular ahora sí continuamos con lo que estábamos. Que es el último de circular, y lo que sigue después es todo con poleas. Y voy a ir a una pequeña parte de teoría de la polea para recordarles un poco. Aunque no lo vieron mucho para parciales los problemas, pero aún así son importantes de tener en cuenta. El problema 22 que estaba planteando el otro día que había quedado era sobre un auto que iba por una curva. Y en este caso, el problema me decía lo siguiente. Me decía, bueno, los datos que me daba, primero principal, me daba el radio de 75 metros de la curva representando el radio. Después me decía que la velocidad era igual a 72 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Y después, otro dato más que nos decía el problema, nos decía un auto con peralte. Quizás no se dan cuenta a plena vista, pero el hecho de decirte que tiene peralte significa que este auto, al pasar la curva, está ejerciendo una fuerza hacia el centro de la circunferencia, como siempre, una fuerza, pero en este caso no va a ser una fuerza así. Va a ser una fuerza con ángulo. Una fuerza con ángulo va a ser respecto de la horizontal que tenga enfrente a medida que va moviéndose en la curva. Entonces, generalmente, lo que quiere decir eso es que va a haber, no va a haber fuerza de rozamiento. A eso me refiero, que no va a haber derrape ni nada de eso. En cambio, sin peralte, ahí sí habría un derrape por parte del coche para pasar. En este caso, es como decir que la superficie es lisa, digamos, que es lisa o no es lisa y no provoca ese tipo de cuestiones. Entonces, en este caso, a tener en cuenta es que hay un ángulo involucrado, nada más. ¿Sí? El problema nos plantea que busquemos el ángulo. Busquemos el ángulo en sí del problema. Entonces, la cuestión era la siguiente. Al hacer el diagrama de cuerpo libre, o por lo menos para dimensionarnos un poco, la curva va a ser de esta cuestión cuando hablamos con peralte. El auto va a estar así, ¿cierto? Va a estar de esta manera, va a tener un dicho ángulo en sí, lo va a tener. Entonces, si lo miramos bien, va a tener peso, eso ya lo tenemos claro, pero si no hay fuerza de rozamiento, entonces ¿qué hay? ¿Qué es lo que va a apuntar hacia el centro? Porque recuerden que siempre va a haber una fuerza que apunte hacia el centro de
la circunferencia, digamos. Pueden pensarlo como que yo lo voy dibujando un poco y esto va a ser como una rotonda, ¿cierto? Entonces, una fuerza debe ir hacia el centro de la circunferencia, sí o sí, siempre con ángulo. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuál se puede imaginar? Esta es la del peso, pero esta entonces, ¿cuál va a ser? Obviamente, la fuerza de contacto, la normal. ¿Pero la normal en qué? La normal en X. Y esta va a ser la normal en Y. Estas se separan en dos partes porque no hay ninguna fuerza interviniente, no hay una fuerza de rozamiento ni nada con lo cual yo pueda trabajar más allá de esto. Entonces, la normal va a ser el exclusivo caso para trabajar. Entonces, bueno, la normal en X y la normal de Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la normal, bueno, por el seno del ángulo. Y esta es la normal por el coseno del ángulo. ¿Sí? Además, más que nada, ya sabemos que la normal apuntaba hacia arriba siempre, pero en este caso, siempre hay que tener en cuenta eso, de que toda fuerza, todo objeto que se mueve a través de una curva, siempre tiene que haber dos cosas. Una fuerza centrípeta, una aceleración centrípeta siempre, como las partículas también, y una aceleración tangencial. En este caso la tangencial no nos interesa mucho, pero la centrípeta sí nos interesa. ¿Y qué tiene que ver esta aceleración centrípeta en todos estos casos? Sencillo, tiene mucho que ver con la segunda ley de Newton, ¿sí? La aceleración centrípeta es igual, si recuerdan bien, a la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿sí? Esto se aplica en la segunda ley de Newton de la siguiente manera. La sumatoria de las fuerzas centrípeta es igual a la masa y no por la aceleración, sino por la aceleración centrípeta. Es lo único que cambia, la única variable que cambia en estos casos, pero hay muchas formas de encontrar esta aceleración centrípeta por la fórmula del movimiento circular y todo ese tema. Entonces, para ayudarlos un poco con esa cuestión, vamos a seguir avanzando con el problema. Primero, voy a hacer la pequeña conversión esta, porque esto no está en el sistema internacional, entonces necesitamos trabajar en el sistema internacional. Llevarlo a metros a esto. Entonces, bueno, vamos a hacer la conversión sencilla. 2 kilómetros sobre hora, lo multiplico por 1000 metros sobre 1 kilómetro por 1 hora sobre 360 segundos. Si lo paso todo bien a esto y no me equivoqué nada, me quedaría 20 metros sobre segundo. Sí. 20 metros sobre segundo va a ser la velocidad acá. 20 metros sobre segundo. Ese sería el dato en cuestión que estaríamos contando. Bien. Eso más que nada para tener cuidado con esas cuestiones, porque a vos te cambian el dato y yo no sabes cómo hacerlo. Entonces, si no sabrías cómo convertirlo, buscas en Google un poco las conversiones y ya está. Y después el resto del cálculo, bueno, tenés que hacer vos para hacer el pasaje. El resto, no hay tantas complicaciones. Así que ahora, volviendo al problema del diagrama. Ahora pregunto, ¿cómo nos quedan las sumatorias de las fuerzas? En X y en Y. Obviamente, aclarando que el sistema de referencia va a ser positivo para arriba y para la derecha. Claro, claro que sí. ¿Cómo no va a quedar entonces? En X y en Y. O sea, tenés que sumar todo lo que está en X y después todo lo que está en Y. Eso. Claro, pero siempre pensando que si hay una componente, esa componente sola, no es que tenemos que agregar una cosa más, pero son las sumatorias de las fuerzas en el respectivo eje, X o el Y, cualquiera de los dos, pero siempre es lo mismo que hacíamos siempre en dinámica, pero con la parte de la circunferencia con una aceleración centrípeta, nada más. No hay nada más nuevo, digamos, es solamente cambiar la aceleración por aceleración centrípeta. No hay grandes variables. Entonces, en el X, viendo un poco el diagrama nomás, nos queda la normal de X igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esto entre comillas sería fuerza centrípeta. No hay muchos cambios. En cambio en el Y siempre recuerden, el auto no se va a mover, no levita, nada.
solamente se mantiene en el suelo y no hay mucho, no hay más que explicar ahí. Me queda que la normal de I es igual, bueno, al despejar al peso, es igual al peso. Entonces, a nosotros nos piden el ángulo, ¿sí? Nos piden el ángulo y lo que nosotros podríamos realmente plantear es lo siguiente. Podríamos ir al eje X, bajo un poco más para abajo, y podríamos ver que, bueno, lo vamos a descomponer normal por el ángulo. Esto nos queda igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Entonces, nos queda algo muy parecido. En cambio acá de este lado, por ejemplo, en este caso en el I, nos queda normal por el coseno del ángulo. Normal por el coseno del ángulo es igual a masa por gravedad. Entonces, creo que esta normal no la tengo, pero aún así me gustaría despejarla. La normal me va a quedar igual a la masa por la gravedad sobre el coseno del ángulo, ¿cierto? Me va a quedar de esto. Recuerden y tengan muy afín esto porque la normal acá no es partícipe realmente de algo. Entonces solamente la voy a llevar a esta ecuación y no es necesario sumar las dos porque realmente no las voy a utilizar a estas dos normales porque yo no sé cuánto vale la normal. ¿Sí? Entonces, reemplazamos la normal en la ecuación original y nos va a quedar masa por gravedad. ¿No es diferente la normal en Y que la normal en X? Sí, son totalmente normales, son totalmente diferentes, pero aún así, acá yo armé una ecuación en la cual diga que la n es igual a algo, entonces como es igual a algo, yo la puedo reemplazar en la otra. Ah, porque vos reemplazaste la normal Claro, en Y, es igual a la normal, como la normal total, por ponele. supuesto, sí, porque la normal no la tenemos. Si la tuviéramos, ahí haríamos algo al respecto, pero no, realmente no lo necesitamos. Entonces, tengan en cuenta algo, nos queda la masa de la gravedad sobre el coseno. ¿Qué voy a hacer yo? Ya tengo el seno, mire, ojo con eso. Tengo el seno del ángulo. Entonces, ¿qué se me va a ocurrir a mí? Paso el coseno abajo del seno mejor, ¿no? Total es un producto y no pasa nada. Y me queda igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Mira lo curioso que es esto, seno sobre coseno, ¿qué es? Tangente del ángulo, significa. Es la tangente. Entonces, ya nos ocupamos de resolver un gran problema, digamos, entre comillas, para poder solventar el problema. Y bueno, la masa esta se va a ir con esta masa porque pasa dividiendo y se va con esta. Así que, para quedarnos más tranquilos, entonces me queda gravedad por C por la tangente del ángulo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a pasar lo siguiente. Esta gravedad pasa viendo por el otro lado y voy a borrarlo acá. Porque no se me hace tan cómodo escribirlo ahí. Me va a quedar la tangente del ángulo igual a qué? A la velocidad al cuadrado sobre el radio por R, por G, porque el G también pasó dividiendo para el otro lado, entonces se multiplica con R. Entonces me queda R por G sobre la velocidad al cuadrado. Y ahí no terminó el ejercicio. El ángulo va a ser igual a qué? Al arco tangente de todo ese cálculo. El arco tangente de todo este bodrio que es de velocidad cuadrada sobre R por G. Y bueno, la G es 9,81, que es la que vamos a estar utilizando igual. 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ya teniendo todo preparado y listo para resolver, voy a subir un poquito la cámara y voy a ir borrando un poco y poniendo la fórmula ahí junto para que lo puedan resolver también. ¿Cómo? A ver, espera, porque ya casi está cocinado esto. Entonces, nos quedaba, el ángulo es igual al arco tangente de la velocidad al cuadrado sobre el radio por la gravedad. ¿Cuánto nos queda? Lo de adentro acá, esto. Antes de hacer el arco tangente, claro. Porque si no, muy rápido si no. Ya ahí pueden ver los datos, creo que un cachitito más arriba. Ahí. Bien.
75 metros. Espérame que lo... Sí. Ahí. A ver, ¿cuánto dijiste? 28 grados con, bueno, 73 minutos. 73, claro. Perfecto. 28 grados con 53 segundos. Bueno, perfecto. Este es el ángulo ya. El ángulo que nos pedían. Ven que no es tan complicado, pero requería un poco de geometría ahí aplicar y no era tan cómodo, pero no era tan intuitivo a la vista, pero aún así eh, quería que pudieran ver ese tipo de problemas también, que puede pasar que te piden el ángulo y tengas que recordar algunas cosas de trigonometría, o por lo menos lo básico, de que la tangente es igual al seno sobre coseno y ya está. Y realmente después uno no va a tener más problemas. Más que nada eso. ¿Se podría haber Eh, hecho con sumatoria de miembro a miembro? ¿O era más difícil? si hacíamos las sumatorias de qué, de las sumatorias de X y de Y del cuerpo, Claro, cuando despejabas. em, a ver, espera, porque me acuerdo que ahora que me quedaba n de x igual a masa por aceleración centrípeta igual al n de y igual al peso. Espera, lo voy a bajar un cachitito y se puede ver. Si hiciéramos, vos decís que quería que sumáramos las dos, ¿cierto? Esa es la Claro, sí, cuestión. sí. Vos querías intentar ver si podíamos resolverla por este lado. Bueno, eh, a ver, lo paso para el otro lado, lo dejo restando y lo dejo igual a 0. Entonces, si yo sumo ambas ecuaciones de esta manera, me va a quedar, obviamente, normal de x más normal de y más normal de y menos peso igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, eh, podría pasar masa por aceleración al otro lado y, perdón, dejo esto así, más el peso, lo paso sumando para el otro lado y acá, ¿qué tengo que hacer? Hago factor común n. Me queda n por seno del ángulo, seno del ángulo por coseno del ángulo. Ahí, por este caso, eh, realmente no podríamos despejarlo. Yo pregunto, Mica, ¿cómo podríamos? Porque nosotros tendríamos que sacar el ángulo, pero lo principal, todo esto lo tenemos. Todo esto lo tenemos. No tenemos la menor duda de que todos estos datos están. Pero la normal no la tengo. Y el seno y el coseno del ángulo yo no sé cuáles son porque no sé el ángulo, entonces me quedo ahí con una pequeña cuestión, un pequeño cuestionamiento de cómo puedo resolver esto y me quedo trabado, digamos. Acá te quedas trabado porque tenés dos incógnitas y necesitaríamos usar esta, por eso me fui por este lado. Me quise ir de este Claro, lado. de la otra forma Claro, ya despejás la normal y la cambias en la otra fórmula. claro, por eso le dimos una vuelta de tuercas y pasé y usé el Geni como ventaja y despejé la normal. Y ahí jugué con las propiedades trigonométricas y se acabó, no hay mucho. Y de ahí sacás, despejás el ángulo fácilmente. Por eso te decía, yo, para que te preguntes que tenés dos variables y vos decís, pero espera, tengo dos variables y yo necesitaría despejar una por lo menos y saber cómo sacar la otra. Entonces, se complica un poco la idea. Por eso te decía, más que nada, si llegas a este punto, te preguntes, tengo dos incógnitas, ¿cómo las resuelvo? Fijándote si acá podías encontrar algo medianamente para despejarla, digamos, con valores que vos conozcas, digamos. Más o menos la daba por ahí. Pero está bien igual, una buena forma una buena forma de darse cuenta si uno se está equivocando o le encontró ahí una duda. Está bien, está perfecto. Eh, buenas, Yasmin, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí. Hola, profe, ¿todo bien? Bien, tranquilo, por suerte. ¿Vos, acá? ¿Hay un parcial prontamente? Sí, Perfecto, muy bien. ya sufriendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Perdón, decime la especialidad que no me... De química. Ok, claro, sí, el mes que viene me parece, si no me equivoco, la fecha. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué fecha?
no la tengo en la cabeza. Ahí te digo. Decime para. Y todos los que están acá son, bueno, excepto Ricardo que es de sistema, Micaela, vos sos de química también. Sí, sí, yo soy de química. Bueno, El perfecto. 11 es el parcial. El 11. Bueno, me lo voy a tener bien grabado yo para acordarme y tenerlo, para tenerme al pie del cañón y acordarme, para acordarme y estar ahí. Si tienen dudas, estar ahí a disposición para los. Igual estoy a disposición siempre, pero la cuestión es, si tienen los parciales y todo, saber que tengo que bajar un poco la línea de dar yo ejercicios y que ustedes me manden sus ejercicios y yo los hago en las clases. Más que nada por ese lado. Igual les toman cinemática, dinámica y hasta ahí llegan, ¿cierto? No sé, tengo entendido que sí, pero no estoy segura. Exactamente, yo creo que hasta dinámica es lo último que están explicando ahora en química. Pero está bien, está perfecto. Creo que llegaste a ver fuerza elástica. ¿Los químicos llegaron a ver fuerza elástica? Bueno, todavía no. No. ¿Todavía no? Bueno, doy una pequeña explicación nada más, un poco de por arriba. Igual les va a servir a ustedes para poder afrontar algún problema que se encuentre más avanzado. Más que nada, les presento la siguiente situación de dinámica. Fuerza elástica, bueno, les presento un resorte en el cual, bueno, está agarrado un objeto 1, al cual, por ejemplo, se le ejerce una fuerza, ¿no? Este resorte, véalo como que no está comprimido, véalo como que es un resorte comprimido como los que ustedes solían tener cuando, sí, cuando uno lo suele estirar, pero déjelo en reposo, y tiene un delta X normal, sin estiramiento. Si yo le ejerzo una fuerza, este estiramiento se va a ejercer un poquito más y va a ser, por ejemplo, delta X1, se va a estirar un delta X1. Entonces, lo que yo quiero explicar un poco es que al objeto como yo le estoy ejerciendo una fuerza a este resorte, y el resorte se está estirando una determinada longitud, va a existir una fuerza contraria a la fuerza que estoy ejerciendo que me va a hacer como una fuerza de rozamiento, si lo podemos ver así. Y esta se va a llamar la fuerza elástica representativa. Pero es respecto al resorte, se debe al resorte, el cual me está haciendo la contraria. En cambio de hacerme fuerza de rozamiento, me ejerce esta fuerza por el resorte en sí. Es como decir, no es como decir, es el resorte en sí, uno cuando lo estira, ustedes ya entienden bien que el resorte, cuando yo lo estiro, el resorte va a volver a su estado original, salvo que sean brutos y quede todo medianamente feo y bueno, y ya no pueda recuperarse. Pero aún así, les presento primero la fórmula en sí de la fuerza de la fuerza elástica en sí. La fuerza elástica es la principal esta, debido a la ley de Hooke, obviamente, es K por delta X. Bueno, el delta X ustedes ya saben que es cuánto se estiró. Es cuánto se estiró por cinemática además. Cuánto se estiró. Y la R es la constante. A veces es la constante de recuperación, digamos. Es la constante de recuperación del resorte. Pero vamos a hacer una aclaración de eso porque la constante de recuperación varía. Varía del resorte, obviamente. Varía del resorte. Puede ser un resorte de metal y te dicen la constante es tanto. De plástico de juguete la constante es tanto. Pero principalmente siempre va a tener una constante de recuperación diferente. Y les dejo en claro delta X, bueno, en unidades de metros, y es la de la constante de recuperación es Newton sobre metro. Para que lo tengan a la cuenta nada más, conceptualmente. Bueno, esta es la ley de Hooke. Ya lo van a ver pronto algunos. Otros ya lo habrán visto. Y aclararles otra cosa más. La fuerza elástica es una fuerza, es variable. Es variable. ¿Pero variable de qué? Siempre variable de delta X, nada más. El K no va a variar, lamentablemente, porque es solamente la resistencia que impone el propio resorte dependiendo de su material, más que nada. Y una cosita más. Como es variable, no lo puedo usar en movimientos rectilíneos uniformemente variados. En MRV yo no lo puedo usar. Pero sí lo puedo usar
para algo que tenemos muy presente para el movimiento armónico simple, que son los péndulos y todo eso, simple. Conceptualmente, eso era medianamente lo que les quería plantear un poco la idea. Ahora vamos a estar viendo igual un par de ejercicios bien para dejarles bien en claro. Y si tienen dudas me dicen. Generalmente no hay tantos problemas, pero aún así les voy a plantear un ejercicio básico ahora. ¿Hasta ahora se entendió alguna duda con esto? Generalmente no hay muchos dramas, pero aún así, si hay, me dicen. Si están copiando, dígame y así no borro, porque si no se me hace un despilfarro a mí, no me olvido de preguntar. A ver. A ver. Bueno, voy borrando entonces. A ver. Pin. Ok. Bueno. El problema que iba a plantear ahora era. El problema en realidad que iba a plantear era. Y recuerden que los ejercicios yo no los saco de la guía. Yo les planteo casos totalmente fuera de lo que tiene que ver con la guía. Aún así, si les aparece la guía, enhorabuena. Les puede venir bien. Yo no estoy mirando mucho las guías últimamente. Aún así es mucho mejor hacer de la guía, pero aún así yo les hago la práctica. Una práctica, digamos, de casos, así que. Y les presento en realidad la mayoría de problemas que se le pueden poner en el problema. Bueno, les presento el siguiente caso. Habiendo un cuerpo 1 con este resorte, tiene una determinada longitud y se estiró una distancia X. Se estiró nomás. Esta es la distancia que en realidad el resorte podríamos decir que está comprimido y no pasa nada. ¿Sí? Bueno, nos dan los siguientes datos. Yo siempre les minimizo los datos, porque siempre les minimizo los problemas, porque en realidad todo esto es un enunciado en sí escrito. Aún así, siempre hay que prestar atención a eso. Los datos que nos presentan es la masa de 150 kilogramos. El X que se estiró va a ser de 0,8 metros. Y la constante de recuperación del cilindro no la sabemos y nos está pidiendo que lo tengamos. Otro dato para no olvidar, gravedad es 9,81 siempre usamos esta. No 10 tanto porque capaz complica. Y después, un punto extra también que nos pide es, ¿cuánto será el delta X? O sea, pero en otro caso, en el caso en el que M sea 50 kilogramos. Pero este es un caso aparte. Este es un caso aparte del punto, digamos un punto B. Pero el punto A va para este caso, es el otro. Así que, más que nada, ahora empezando directamente con... armamos un sistema de referencia. El sistema de referencia va a ser para arriba los positivos y para la derecha positivos y el resto todo negativo. Entonces ahora, haciendo el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo nos queda el diagrama de cuerpo libre? Del cuerpo en sí. Sí. Peso y esta. Claro, en realidad sería fuerza elástica, claro. Fuerza elástica en sí. Porque en sí, más allá de que le haya presentado recién un caso en el cual yo le ejercí una fuerza al objeto, respecto al resorte, y el resorte me devolvió una fuerza elástica, en este caso no hace falta una fuerza acá implicada, solamente el peso ya hace todo el trabajo. El peso ya hace la fuerza para que el objeto le provoque una fuerza elástica para arriba. Más que nada, funciona como la fuerza que acabé de mencionar recién que estiraba el objeto. Entonces ahora nos va a quedar en el eje X. No, perdón, ¿qué dijo? Eje X no, eje Y. Fuerza elástica menos peso igual a 0. Quiero aclarar una cosa. Esto es igual a 0 porque uno ya sabe,
vos me vas a preguntar, Guille, ¿pero por qué? ¿No debería ser masa por aceleración? En este caso no, ¿por qué? Porque este objeto solamente se estiró una distancia y en realidad estas dos fuerzas deberían en sí ser iguales. Una se devuelve con la otra y además recuerden que esta K es la constante recuperadora del resorte. Recuerden mucho la palabra esa, recuperadora del resorte. Eso nos quiere decir que el resorte va a ejercer fuerza, esta, que nos va a querer volver a mantener en el equilibrio. En el equilibrio. Salvo excepciones que sea movimiento circular. Pero si no es esa excepción, este caso siempre va a ser así. Siempre los trata de mantener al objeto en equilibrio. Esto es momentáneo, digamos, momentáneo. Entonces esto queda igual a cero. Para que ¿No te sepan. falta la normal? ¿Por qué la normal? Perdón. O ¿Por qué cuestión? del, o sea, como es como el peso, pero dibujado para arriba. Sí. Y pregunto, ¿qué interpretas como normal? Es la fuerza que se le hace de la tierra hacia el cuerpo, algo así era. Esa es la que me acabaste de definir, es este peso. Si yo quiero llevarte a una para representarte la normal específicamente, porque capaz veo dudas con ese caso, la normal, esto es un objeto, pero mirá bien el caso. El objeto está apoyado sobre una plataforma, por ejemplo, o una mesa, si uno quiere. Ejerce un peso porque nos quiere mucho la Tierra, nos gusta y les gusta tenernos muy, muy pegaditos. Y la otra es la normal, y acá sí está la normal. En este caso no está, pero ¿por qué razón? Porque el objeto está estático, está agarrado a la fuerza elástica y la fuerza normal en teoría, y siempre para tenerlo en cuenta, porque las normales aparecen solamente cuando el objeto está apoyado. ¿Qué pasa esto? Acá. Que es cuando se produce, porque la normal es una fuerza de contacto. De contacto. Si es un contacto entre un objeto y otro, bueno, va a haber una normal respecto de la otra, y la otra también es contraria, por las terceras leyes de Newton, que es la inversa. Pero es una fuerza de contacto, Mica. Yo para que no. Ah, yo pensé que si había peso existía normal siempre, pero sé que Eh, no, claro, en los casos que uno trabaja con plano así horizontal, sí, va a haber una normal siempre. Pero en estos casos ya hay que, por eso capaz es más importante que vos entiendas el concepto de normal y decir cuándo hay normal y cuándo no hay normal. Cuando no hay contacto, no hay normal. Cuando hay contacto, sí hay. Acá en este caso sí lo habría. ¿Sí? sí, Creo que es más lo entendí. perfecto, Mica. Genial. Eh, Me quedo tranquilo con eso y sigo avanzando con esto. Bien, fuerza elástica. Bueno, despejo para el otro lado, fuerza elástica es igual al peso. Fuerza elástica me va a quedar K por el delta X igual a la, bueno, masa por gravedad. Masa al objeto por la gravedad. Generalmente no es un problema complicado. Es despejar para el otro lado nada más. Ahora, me va a quedar masa por gravedad dividido el delta X que ya tenemos nosotros. Entonces yo pregunto, ¿cuánto me da este K? ¿Cuánto vale este K? 150 kilogramos. Cero, 0,08. 0,8. 0,08. ¿Sí? 18,4. Me gustó la respuesta porque seguramente si yo miro tu calculadora y mirás la mía, te darás cuenta que hay 18 puntos, y eso quiere decir mil y pico, o sea, 18.000. 393 más o menos la idea. Yo para que... Es verdad. Mirá Sí, 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 18.000. Sí. claro, 18.395 393,75 newton sobre metro. Este sería la K. Esta K es fija, es la K del resorte. No va a cambiar en ningún caso. Entonces,
Yo para que lo tengan en cuenta, nada más. Nada, es una pavadita que puede contar mucho acá, el hecho de no haber visto el puntito. Era un punto y coma ahí. Sí, Es una mera es cuestión lindo. nomás. Eh, hay que prestar atención nada más. No te hagas problema por eso. Creo que hasta a mí me hubiera pasado en análisis matemático 1. Punto B. En el punto B nos piden delta X cuando M es 50 kilogramos. No hay mucho problema con esto tampoco. Acá ya la tenemos porque es esta que despejamos acá y no cambia. Por el delta X, que es el que nos piden, respecto a la masa nueva que nos están dando por, masa por la gravedad. Iba a poner aceleración ya. No. Y ahora nos faltaría solamente pegar. Delta X igual a, bueno, masa por gravedad dividido K. ¿Y cuánto nos da ese delta X? Con la nueva masa, claro. Claro, 0,026 metros. Miren ustedes cómo la distancia se redujo un montón, solamente viendo que la masa la reduje 3 veces menos de lo que podía ser. La redució un tercio. Mirá vos cómo la distancia también se redució medianamente un tercio también, ¿no? Está todo muy ligado con el, por el, por el tema en sí, pero es curioso ver cómo en función de la masa cuánto la reducí, sin importar la constante, porque la constante es fija, pero la reducí la masa un tercio, el delta X también se redució un tercio. Yo para que ustedes lo vean a título informativo y se hagan preguntas con eso. Quizás el laboratorio de física y todo eso también les haga cuestiones hacia algunos temas de estos. En futuros bloques. Ahora el bloque A no les va a mostrar tanto esto, pero es curioso. Es curioso de ver. ¿Cómo anda Luciano? ¿Todo bien? Ahí vi que creo que habías entrado hace 10 minutos o 15 minutos antes. Creo que. Si no no sé si tenés micro o no, pero está bien. Yo mientras que puedan ver, está perfecto. Bien, el problema 24 que tenía planteado otra vez. Este es más curioso porque representa la siguiente situación. Tenemos un objeto en un plano inclinado y tenemos un respectivo resorte que está aferrado, bueno, a una plataforma que lo está tratando de mantener en su lugar, ¿no? Y la masa, tenemos la respectiva masa. Nos da los siguientes datos, primero que nada. Nos da los siguientes datos otra vez. Masa es igual a 5 kilogramos. ¿Sí? Nos da el ángulo, que es igual a 30 grados. Después nos dice la K, la constante de recuperación, que es 45 newton sobre metro. Y el mu es igual a 0,3. Y nos pide cuánto es el estiramiento que provoca este objeto con este ángulo y bueno, más que nada por eso. Les recuerdo, ese es el mu estático, no dinámico. Es mu estático. El mu estático es para cuando es un objeto en equilibrio. El mu dinámico es cuando ya está en movimiento. Son dos cuestiones totalmente distintas. Aún así, nunca viene mal la aclaración. Cualquiera de los dos mu, estático o dinámico, cualquiera de las dos cuestiones, siempre están entre valores de entre 0 y 1. Por si les llegan a pedir que saquen mu estático o dinámico, saben que estos son los rangos de valores. Por si les dan un número muy grande o un número muy chico y es negativo o esas cosas, y ya para que puedan ustedes darse cuenta de si en realidad están haciendo bien o no encontraron bien la cuestión, más que nada por ese lado. Bueno, el sistema de referencia para nuestro caso va a ser, bueno, positivo para arriba y para la izquierda. Y ahora pregunto algo, el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo. ¿Cómo
¿Cómo les queda? ¿Cómo? A ver, díganme más o menos las fuerzas que interactúan en este caso. El peso, Ok. no se descompone el peso en X y en Y. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué sería? Para abajo en Y. Perfecto. Este sería peso en X correctamente. ¿Y el resto? Eh, Perfecto. Fuerza elástica. Quería que lo dijera Mika igual. Igual está bien. Iba a decir, Me hubiera encantado que lo dijera y se diera cuenta, digamos, está apoyado en una plataforma y era normal. iba Entonces, a decir la tensión igual, pero nada que ver. no, era fuerza elástica. No, pero está bien. Fuerza elástica, la fuerza de rozamiento. Eh, bien, tenemos todas las fuerzas que interactúan. Eh, Otra aclaración, peso en X es igual a, y el peso ahí es igual a peso por seno del ángulo, y este es el peso por el coseno del ángulo. ¿Sí? Eh, ahora las sumatorias de X. A ver, quiero ver si llego o no llego. Sí, para X y para Y, ¿cómo nos queda? Viendo el diagrama ahora. Y siguiendo, obviamente, el sistema de referencia, ¿cierto? Para guiarnos. Y en Y. Sí, 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 sí. ¿Alguien más puede acotar esa parte? Por eso no la quiero poner. ¿A alguien más se le ocurre por qué no? ¿Por qué no lo estoy poniendo? Daría 0, Claro. ¿Por qué razón no daba cero? porque no hay aceleración. Por ese lado y porque el resorte lo va a hacer tender al equilibrio, sin importar qué. Entonces, eh, eh, no va a haber aceleración realmente y tampoco va a haber un movimiento, digamos, en sí. El objeto solamente va a tender a volver, o sea, me explico, es como por ejemplo, yo lo agarro, lo muevo un cachitito y va volviendo. La situación en la que va volviendo es la que está sucediendo ahora mismo. Vuelve al equilibrio. No es que porque por esa razón no hay aceleración ni nada porque no le estoy ejerciendo una fuerza. Si yo le hubiera ejercido una fuerza, el objeto en sí hubiera tenido una reacción de su parte y tendría una aceleración. Realmente sí. Ahí sí. Y la LGI, bueno, nos queda normal igual a el peso en I, lógicamente. Bien, nos pedía el delta X y realmente eh, yo pasaría nomás eh, fuerza elástica, pero voy a bajar un cachito más. Los datos ahora los vamos a poner bien y las fórmulas las vamos a poner todas en orden. Eh, Mientras voy borrando este diagrama ya está, ya estaría ahí, entonces puedo poner todo el despeje acá. Nos queda entonces. La fuerza elástica la paso por otro lado por comodidad y la dejo positiva y ya queda positiva y me va a quedar igual a peso en X menos fuerza de rozamiento. Llevándolo mejor, K por delta X igual a peso por el seno del ángulo. Menos el mu por el peso en I, porque ya sabemos que era normal igual al peso en I, entonces ya la cambio de una. Y ahora yo quiero despejar delta X, entonces me va a quedar delta X igual a peso por seno de X, seno del ángulo, menos mu por peso en I. Ay, Dios mío, es peso por coseno mejor. Lo dejo ya escrito bien. Sobre K. Entonces, ¿cuánto nos va a dar delta X? Tómense el tiempito y díganme más o menos cuánto les da. Ya, mientras. Perdón, la subo un cachito más, sí. Ahí. La masa, 5 kilogramos. ¿Sí?
¿El ángulo cuánto vale, profe? 30 grados. 30 grados. Ah, sí. Creo que no se ve entonces. Bueno, creo que sí. Más arriba. ¿Sería 0,049? ¿0,05 o no? 0,05. Claro, por eso. Pregunto, a ver, ¿cuánto? Vamos a ir a lo. Para no ver realmente qué es lo que capaz quedó mal. El peso en X, ¿cuánto te dio? A ver. Decime. Claro, yo quiero que a ver si Jazmín me dice exactamente cuánto te da el peso. 2,5. A ver, espérame que lo calculo yo también, así ya. Por el seno de, acordate, seno de 30. Seno de 30. 24,5. A mí me dio 2,5. ¿Era 5 la masa? Yo usé Claro, 5 la masa y había que multiplicarla por 9,81. ¿Sí? Y después hacer el seno de 30. ¿Por qué por 9,81? Ah, por la gravedad, porque es el peso. Ay, no. Tomé el peso como masa. No dije nada. Ok, Ya- perfecto, no, está bien. No estamos acá, no estoy acá yo ni para juzgar ni para nada. No soy el docente de física 1, entre comillas, son solamente el apoyo, no estoy para. Y mucho menos el docente hace eso, pero creo que lo más importante acá es ayudarlo a que aprendan y si se equivocan, no importa, me lo dicen, ya está. Mirá si yo me equivoco y a veces también como que lo taponeo yo también. No digo nada, pero. Perfecto. Bueno, creo que entonces el error era solamente que no lo habías multiplicado por la gravedad. Era eso solo. Era solamente esa cuestión. Está bien, no es tan grave, digamos, no es grave el error, es solamente un detalle. Que el resto estaba bien, digamos, no está mal el planteamiento. Me habías dicho 0,26, Ricardo, está bien. Perfecto. Bien. Perfecto. Ese era el delta X entonces planteado el problema. No había más. No había más detalles en general. En ese problema no había mucho más. Bien. ¿Alguna duda? ¿Comentarios también? Que le hayan quedado. Si están copiando, dígame también. De paso. Así no borro, porque si no, si borro, se me enojan después. A ver. Bien. Voy borrando acá. Mientras. Y voy a pasar al siguiente problema. Que este sí. Lo he visto en el Survey también. Es muy para el Survey. Creo que la 7ª edición. Igual yo tengo la 10ª y no tengo la última, entonces creo que no está ahí, pero aún así es importante decirlo. Les presento el siguiente caso. Objeto 1, objeto 2. Estos dos objetos tienen un resorte entre medio. Mírenlo. Y le ejerce una fuerza al primer objeto. Este resorte está unido a los dos. No es que por arte de magia se va a separar uno del otro. Y nos da los siguientes datos. Masa 1, masa 2. La masa 1, 4 kilogramos. La masa 2, 3 kilogramos. La constante de recuperación es 75 newtons sobre metro.
El mu es 0,1 y la fuerza que se le ejerce al cuerpo 1 es 20 newtons. Esos son los datos. Y el problema nos pide la aceleración del sistema y el delta X nos pide también. Ya se darán cuenta que yo dije la aceleración del sistema, se darán cuenta que soy de especialidad de sistemas, ¿no? Me encanta ponerle un poco de colorines a la situación. Y entonces, mirando un poco la situación acá, en este caso, si le estamos ejerciendo fuerza para allá, entonces tenemos que usar el sistema de referencia conforme al movimiento. ¿Sí? Entonces va a ser el sistema de referencia hacia la izquierda positivo y para arriba. Entonces ahora yo pregunto, diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1 y del cuerpo 2, ¿cómo son? Poniendo en perspectiva los ambos cuerpos. ¿Sí? ¿Qué fuerzas son las que interactúan acá? En los dos. Vamos a ir por el 1 primero. Y en el 1 tenés el peso para abajo y la normal para arriba. Perfecto. Muy bien. Y la fuerza elástica Sí, para la derecha. claro. Fuerza elástica. ¿Y la otra fuerza es la misma fuerza elástica o es otra fuerza? Si hay mu, yo pregunto, si hay mu, hay una fuerza de rozamiento. ¿Para dónde puede ir esta fuerza? Claro, está bien. No, esta fuerza va para allá. La fuerza que yo estoy ejerciendo era para allá, esa no cambia. Pero, ¿a qué te referías? No, sí, me refería a esa. Ah, ok. Y entonces la fuerza de rozamiento debería ir contra el movimiento o a favor del movimiento. Contraria. Lo dijo en voz baja para que. Está bien. Perfecto. Va a contrario al movimiento siempre. A contrario al movimiento, o bueno, si no es la fuerza que la mueve y es solamente el peso, bueno, la fuerza de rozamiento va a ir en contra del peso en X, que va para el otro lado de esas cuestiones, pero es contrario al movimiento siempre. Y después, bueno, el cuerpo 2, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan? Perfecto, sí. Peso de 2, normal hacia arriba, ¿y qué más? Ah, fuerza de rozamiento 2. Esta la vamos a llamar 1 y esta 2. Pero quédense tranquilos que el mu va a ser el mismo. ¿Por qué va a ser el mismo? Por el resorte. Los mantiene todos unidos y los hace moverse de la misma manera. Es como que lo podrían pensar, entre comillas, esto no está bien igual, pero como una tensión en cierto modo. Que las mantiene unidas y en cierto modo comparte las mismas fuerzas de rozamiento, el mismo sistema de aceleración, todo junto. Y ahora vamos directamente a, más para abajo así. Para el cuerpo 1 y el cuerpo 2, ¿cuáles son las sumatorias de fuerzas de X y de Y del cuerpo 1, por ejemplo? Vamos por el cuerpo 1 en X por ahora. Primero, sabiendo mi sistema de referencia, ¿cierto? Si te sentís caballero, sí. O Luciano, si queremos. Está bien. Yo también soy caballero, profe. Muy bien. Luciano, de paso te pregunto. ¿Es la primera vez que entras a la clase? No, entré la semana pasada con vos también Sí. el miércoles. Te agregué al grupo de WhatsApp de física, ¿cierto? No. Sí. Ah, perfecto, listo. Yo para quedarme tranquilo y que ya tengo todos los contactos y si yo miro el chat y tengo los números, ya está. Así los puedo agregar. Bien, sí. Chicas, respondan, no sé. Si no, lo pongo yo. Sería F menos FE menos FR1 en X. Igual la masa por aceleración. FR1 menos masa de 1 por la aceleración en este caso, porque está la fuerza ejerciendo para allá y como les había dicho, este objeto recibe una aceleración. Bien, Ali,
Bueno, bueno, esa se las hago yo. Es igual a n de 1 igual a precio de 1, es mucho más. ¿Y el cuerpo 2? ¿Cómo nos queda para el cuerpo 2? En X y en Y. Vale. Sí. Y en X. Claro. Fuerza elástica menos la fuerza de rozamiento 2. Claro, igual a la masa. Perfecto. Bien, estas dos cosas del eje Y nos sirven solamente para hacer el complemento de la fuerza de rozamiento 1 y 2. No tiene mucho más chiste. De paso voy borrando acá los diagramas del cuerpo porque ya, digamos, hasta este punto ya medianamente los tenemos todos. Ahora lo único que hacemos es sumar ambas expresiones de las sumatorias. Y miren vos qué bueno, esta fuerza de rozamiento se va con esta fuerza elástica. La fuerza elástica se va con la fuerza elástica. Y no se iría nada más. Me quedaría entonces de la siguiente manera. Fuerza menos fuerza de rozamiento 1 menos fuerza de rozamiento 2 igual a la masa por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Yo ahí saco factor común y me queda M1 más M2 por aceleración, ¿cierto? Por aceleración, por 2. Ahí está. Y despejando, bueno, me queda fuerza menos fuerza de rozamiento 1 menos fuerza de rozamiento 2 sobre masa 1 más masa 2 igual a la aceleración, ¿cierto? Ahora, ¿cómo no? Ahora les dejo a ustedes, ¿cuánto vale la aceleración? Ya teniendo todo, creo que lo voy a subir un cachito más, ¿sí? Y recuerden que la normal de 1 es igual a P1. Espérenme que lo pongo acá. Igual a P1. Y la normal de 2 igual a P2. Ahí está. Mientras voy anotando yo los datos, pero ustedes vayan haciendo los cálculos. Bueno. Me faltó el otro dato. 9,81 metros sobre segundo. Nunca. Sí. Las masas, 4 kilogramos la primera y 3 kilogramos la segunda. No me jodas que no se ve. No se ven esos datos. Ok, igual, sí. Eso. Tres kilogramos. La segunda. Por sí, 87, perfecto. Bien. La aceleración es igual a 1.876. Sí, redondeando me quedaba a mí también 88. Así que está bien. Perfecto. Ya tenemos la aceleración. Ahora solamente nos faltaría despejar delta X. Recuerden que eliminamos el f de E, entonces, ¿cuál ecuación nos sería más conveniente? Obviamente la segunda. Yo iría a la segunda ya, porque la primera tiene un poquito más de variables y no me gusta mucho, digamos, hacer más cálculo de lo necesario a veces. Recuerden que soy como Noemí. ¿Sí? Bien, perfecto. Nos queda fuerza elástica igual a
de paso para el otro lado ya directamente. Masa de 2 por aceleración más la fuerza de rozamiento 2. Y F de E la descompongo y me queda acá por delta X. Igual a M de 2 por aceleración más fuerza de rozamiento 2. ¿Sí? Perdón, más abajo. Sí. Y ahora, bueno, el delta X, bueno, que tengo que despejar, me va a quedar masa de 2 por aceleración más fuerza de 2, fuerza de rozamiento 2 dividido el K. ¿Cuánto me va a dar ese delta X entonces? Sí, el valor de K es 75 newton sobre metro. Coma, te daría 0,14 me dijiste. Ah, 0,11, perdón, sí, 0,11. 0,11 metros, sí. Capaz la cifra significativa ya me iba a confundir, pero sí, 0,11 metros más o menos, sí. Esa era la idea. Perfecto. Vean que no hay muchos. No es medianamente, no es tan complicado en sí el problema, pero tiene su variable, su variante, ¿no? No tiene. Creo que más allá de eso, siempre es fácil de resolver. Así que dígame si lo copian o bueno, si hay dudas también o algún comentario de esto, me dicen. Mientras, a ver, sí, está todo bastante bien. Bien, creo que voy a plantear uno más y los libero supuestamente. Si este que llego a hacer ahora no lleva mucho tiempo o lo lleva un poco más, porque nos quedan 30 minutos todavía, pero podemos hacer dos más. Yo tengo ahí un par. Y de paso, bueno, contarles un poco del parcial, un poco para los que recién empiezan a hacer un primer parcial de física, todo, darles unos pequeños tips, por ejemplo, también. Si es la primera vez que cursan, obviamente. Buenísimo, sí. Ok, pero me voy a tomar el tiempo yo para dar un último ejercicio más y el resto lo dejo para charlar un rato, o bueno, en realidad lo dejo para los tips y después dejo de grabar y si quieren quedarse a hablar un rato, hablamos, no hay problema. Los últimos minutos. Dejé el marcador negro. Creo que el marcador negro se ve mucho más mejor, pero tengo que comprarme el tintero para usarlo bien a ese. Así que vamos con el azul de nuevo. El problema 26, este es el último que vamos a plantear hoy, es lo mismo que hemos estado haciendo con movimiento circular, de esta manera, un bloquecito, pero en este caso no está aferrado a la tensión como muchas veces lo hemos hecho, sino que está aferrado a adivinaron, un resorte. El resorte, bueno, va para allá, bueno, el movimiento se produce así. Nos dan los siguientes datos primero, otra vez. Datos, masa igual a, más para arriba creo que no se veía, 4 kilogramos. Nos daba la longitud, 60 centímetros, pero ya las pasamos a metros, es 0,6 metros. No hay mucho. Y después nos da la velocidad angular, que nos la da como 8 radianes sobre segundo. Y después nos da la longitud, una longitud, digamos, tita, digamos, una longitud extra, que es de 70 centímetros, que en realidad serían 0,7 metros, ¿cierto? Entonces, y nos pregunta cuánto es la constante. Despeje la constante.
Bien. Antes de que nada, les pregunto, de todos los datos que tenemos acá, ¿hay algo que podamos sacar también, además de esto? Porque es curioso, porque tenemos el K, pero no tenemos delta X, no tenemos nada. O de algún lado la podríamos sacar a ese delta X, por ejemplo. ¿O parece complicado revisar ese tema? Porque recuerden esta longitud de acá, esta es la longitud que tiene todo el resorte, pero esto es una longitud provocada por estirarlo. Claro, claro, entonces me quedaría 0,1 metro, serían 10 centímetros, está bien. Este sería el delta X. Yo para tener el dato extra, porque este dato extra me va a ayudar mucho en futuros problemas. Yo por visualización. Hay problemas que a veces te hacen esto y uno no visualizó el problema y nunca termina de llegar al resultado porque le falta un dato. Y después le dicen, no tengo dato, profe. Entonces, este era un dato fundamental antes de empezar a resolver. Pongo la gravedad acá mientras. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las fuerzas de interacción de este cuerpo? Viéndolo desde de frente, de perfil al objeto. No importa para dónde gire, mirándolo de perfil al objeto en sí. ¿Cuáles son las fuerzas de interacción? Claro, podríamos decir que esto es una varita, si querés le pones un palito de madera, si querés, pero generalmente, sí. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de...? Ya diste un poco el dato, pero el diagrama de cuerpo libre y la fuerza de interacción, ¿cuáles son? Entonces, claro, perdón, sí. Bien que ya lo vaya sistematizando, porque es muy importante siempre aplicar esto. Es poco rutinario y un poco tedioso, pero me parece importante. Claro, que va a ser esta, que tendría que ser esta, si uno la ve de perfil, ¿no? Esta. ¿Sí? Y esta sería, bueno, este de peso y la normal, porque está apoyada. Entonces no hay mucho más. No, no necesariamente. A ver, esta fuerza, si no hay una fuerza que se le caiga a esto o demás, no hay que preocuparse por eso. Lo que sí habría que preocuparse es que no haya ni siquiera ni una fuerza que vaya directamente hacia el centro de la circunferencia. Si no hay eso, ahí habría un problema porque no estaríamos hablando de movimiento o de dinámica circular. Porque nada va hacia el centro, ninguna fuerza va hacia el centro y debería haber algo. Además porque te plantean que tiene que ser dinámica circular. Entonces dinámica circular representa a la aceleración centrípeta. Y si la aceleración centrípeta se produce porque hay un objeto que va al centro, o una fuerza que se produce hacia el centro, si no lo hay, lamentablemente el objeto se queda en reposo. O por lo menos se queda en reposo en el eje de las X para el movimiento circular. Entonces es como no haber trabajado nunca en movimiento circular, digamos, ¿entiendes? Si no hay nada, si no hay ninguna fuerza que vaya hacia el centro. Cuestión. La sumatoria de las fuerzas nos queda en X y en Y. ¿Cómo nos queda? En Y nos queda normal igual a peso. ¿Y la de X cómo nos queda? En realidad no. En realidad, piénsenlo, no va a ser igual a cero esto porque va a ser un movimiento circular. Yo creo que no terminé de explicarme bien en ese lado. Que en este caso, en solamente casos así que no son movimiento circular, ahí se quedan en reposo porque no se aplicó ninguna fuerza. Pero en estos casos se mueven
de forma circular y el resorte no va a en realidad no va a terminar de volver al equilibrio porque sigue girando. Va a seguir girando. Va a seguir girando. No importa si... Claro, sigue girando, o sea, gira. Entonces no estamos hablando... Claro, va a ser masa por aceleración centrípeta, que entre corchetes sería fuerza centrípeta. Entonces, nos pedían el K. La normal por la P, yo les digo, realmente no la vamos a usar, o sea, realmente. Pero lo que sí vamos a usar mucho es lo siguiente. La aceleración centrípeta sabíamos que era velocidad al cuadrado sobre R. Pero también recuerden que yo para no terminar de quemarlos porque capaz es... Espera, sí, lo voy a... Porque... Y recuerden que la velocidad normal, la velocidad esta que está acá, va a ser igual al W, pero ese W, espera, quiero acordarme de la fórmula. Es igual a W por el radio. A W por el radio. ¿Sí? W por el radio. Pero recuerden bien, esto está... Claro, la velocidad angular. Entonces, si yo para llevarlos al contexto, porque la velocidad yo no la tengo. Entonces la tengo que llevar a la velocidad angular, entonces la aceleración centrípeta sería, entre comillas, igual a W al cuadrado por R al cuadrado. Que entre comillas, como hay un R acá, se va a ir este R. Con este R1 y me va a quedar igual a W cuadrados por R. Para llevarlo a algo un poco más sencillo. W cuadrado por R. ¿Sí? Pero recuerden bien que la velocidad es igual a W cuadrado por R. A la velocidad angular por el ángulo, por el radio. Porque solamente lo reemplacé nada más. Y ahí ya te queda la aceleración centrípeta respecto a la velocidad angular. Y ahora, ya que tengo que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y me olvidé aclarar otra cosa. El radio es igual a 0,7 metros. ¿Por qué igual a 0,7 medios, Guille? Igual a 0,7. Porque es todo lo que abarca la circunferencia. Más allá de si no estás tirado o no. Solamente es todo lo que llega a abarcar ese bloque en estiramiento y sin estiramiento también, incluyendo lo largo que es el resorte, porque el resorte también tiene su largo, aparte de lo que pueda llegar a estirarse. Entonces el radio es 0,7, también un dato importantísimo. Entonces, nos queda de la siguiente manera esto. ¿Sí? Nos queda que la fuerza elástica es igual entonces a la masa por el radio. Perfecto. Y entonces, y ahora descomponemos un poquito más. Voy a bajar un poquito. Y nos va a quedar K por delta X igual a masa por W al cuadrado por R. ¿Sí? Entonces ahora solamente, bueno, paso dividiendo delta X y me queda masa por W al cuadrado por R dividido delta X. Entonces, ¿cuánto me da el valor de K? La masa, 4 kilogramos. La velocidad angular, 8 radianes sobre segundo. Y el radio es 0,7 y el delta X es 0,1. Y la gravedad, bueno, 9,81. ¿Sí? Pregunto, a ver. El velocidad angular, ¿cuánto te dio? A ver, espera. A mí me dio 1792. Muy bien. Perfecto, 1792 newton sobre metro, muy bien, sí.
Me da, es lo mismo, perfecto. Newton sobre metro, Newton sobre metro, perfecto. Así quedaría el problema y bueno, más o menos no hay no hay tantos dramas. Ahora tenía otro más, pero prefiero dejarlo hasta acá y dejar un poco dejar estos 15 minutos que tenemos todavía restando para que me hagan dudas de parcial, que ustedes tengan dudas, inquietudes con el tema del parcial, que tengan que dar. Luciano, ¿vos ya diste el parcial? ¿También? Salvo en, ¿cómo se dice? En el introductorio, ¿no? No, digo el parcial para física 1. Ah, no, entonces no soy. Vos sos de especialidad química, Sí. me habías dicho. Perfecto. Y dan el 11 de junio. Bien. Yo capaz porque a veces me siento y a veces me pongo a pensar en esas cuestiones. A ver. Cuéntenme un poco ustedes de las inquietudes que tienen para el parcial, o qué es lo que, o alguna duda que tengan ustedes sobre el tema del Yo no llegué parcial, a qué es lo tener ninguna duda porque directamente nunca rendí un parcial. O sea, solamente los de introductorio que en medio que no cuentan. Así que no. Ok. Ah, lo mismo. Entonces yo la duda que les plantearía a ustedes sería, ¿qué es lo que toman en ese parcial? Ya sabemos lo que van a tomar, pero aún así, capaz ustedes no se preguntaron cómo se lo van a tomar, o ya les dijeron más o menos cómo se lo iban a tomar. No, no nos Yo dijeron. choice y Bueno, escribo en una hoja lo que el desarrollo, digamos. claro, por eso mismo. Aunque yo les digo, va a ser, yo por experiencia en realidad. Capaz la presencialidad sería de otra manera, porque la presencialidad, yo viví más la presencialidad, no tanto esto, pero tomaba multiple choice de algunos puntos. eh, Multiple choice. Sí, diga. Por supuesto. Sí, sí. Perfecto, sí, sí. Perfecto. Pasalas. Puede ser que hasta la clase que viene también me pueda poner y las respondemos y todo. Y más que nada eso. Perfecto, Ricardo. Sí, lo del sistema ya rendí, sí. Muy bien, sí. Mil gracias, re bien. Perfecto. Sí, esto es lo mismo que tendríamos que hacer con análisis 1. En análisis 1 en la presencialidad hacíamos eso. Nos pasábamos los parciales o le sacábamos una foto. Pero es más que nada para resolverlo, más que nada. Es por esa cuestión. Cuestión. Hacían. Sí, perfecto. Está perfecto. Genial. Bien. Teníamos. La cuestión es multiple choice en los casos, pero este multiple choice se va a partir en dos partes. Algunas partes van a ser pregunta teórica. Por eso, si ustedes buscan teoría más allá de la que ellos dan en la clase, una de dos. Leen del Serway, cualquier edición, digamos, de la edición 7 para arriba, que les viene bien porque es más práctica y más didáctica para ustedes. Y después, eh, miren videos de YouTube, que a veces también parece una tontería, pero de ahí se sacan muchas dudas. Eh, Bueno, por Julio Profe y todo eso también. Únicos también si les sirve. Únicos también hace para análisis matemático 1. Eh, por ese lado. Y por el otro lado, bueno, sacando las preguntas teóricas, vamos a la parte que realmente nos inquieta un poco más. Es la parte práctica. Que Ricardo no me la va a dejar mentir. Que les piden que le saquen una captura al ejercicio, pero en realidad miran solamente el planteo que ustedes hicieron, no tanto el resultado, miren el planteo. Creo que parte práctica más que nada. Parte práctica. La parte práctica en sí es, bueno, les ponen un ejercicio
y hacen lo que hicimos acá y les dicen, ¿cuánto les da el mu? Y les ponen 3 opciones. Mu igual a 0,13, mu igual a 0,5 o mu igual a 1,6. Ustedes ya saben que esta no va. Estas son las dos posibles que pueden ayudarlos a determinarla. Pero estas dos las va a tener que buscar y tener que resolver el ejercicio, como estuvimos haciendo ahora hace un rato también. Y siempre con opciones. Por supuesto, pero aún así, Bueno. para que no se sientan presionados, hagan el ejercicio. No se lleguen a ir nunca a un tatetí porque si les queda... Además le van a pedir la foto y capaz si en la foto no le llegan a mandar una foto con el ejercicio resuelto, por lo menos mínimo, sin importar el resultado, porque en realidad no los mira el resultado aquí. Creo que a veces se basan más en el planteo y hacen lo siguiente. Por ejemplo, tenés un punto que vale, punto 1 vale 2 puntos. Vos le mandás esto es por la parte sistémica que nosotros vemos siempre, ¿no? Y podemos intuir y darnos cuenta que es más o menos así. Tenés una parte en la que ellos miran el resultado, ¿cierto? Si el resultado está ok, ya te dan un punto. Pero el otro punto no te lo van a decir, el otro punto, que es la foto, te la recalcan y te dicen, porque ven el planteo nomás, miran el planteo y pueden llegar a mirar el resultado, pero miran el planteo. Miran el planteo. Y ven que está ok, ahí te dan el otro punto. Si ven que no está ok, no te ponen que está bien. Es más, esto puede llegar a veces a crear una duda en la cual, si vos te fuiste, por ejemplo, a una pregunta teórica, por ejemplo, y era una pregunta justo teórica de dinámica, y no hiciste bien el ejercicio de dinámica, en la foto, digamos, la parte de la foto, se piensa que si no pudiste hacer el ejercicio práctico en cierto punto, o sea, el planteo bien, en teoría, es como que hiciste un tatético, la pregunta es como que se descuenta un poco porque lo ven, se visualiza. Más que nada por eso. Pero si usted hace las cosas bien, sí. Como que te rebuscan bajarte un punto. No necesariamente, se trata mucho de, igual la presencialidad, ustedes acuérdense que la presencialidad, ustedes hacían el ejercicio y les daban les pedían y les preguntaban cuál era el resultado y eran las dos cosas juntas. En este caso solamente, sí. Claro. Perfecto. Tenía que les pases eso y bueno, más que nada, yo para que ustedes lo piensen también, que no vean esta materia como una materia más, digamos, porque a veces uno puede ver, por ejemplo, nosotros en el sistema tenemos química y ustedes los químicos capaz les enoja que nosotros los del sistema tenemos química un año y no tienen tantas correlatividades a futuro con nosotros y es como, no nos importa mucho, entonces la dejamos un poco de lado. Pero en este caso en física, recuerden que el régimen de todo este tema, si usted promociona y todo, ya está, no tienen que dar final. O sea, si usted hace las cosas y se ocupan y las llevan día a día y se saca las dudas, o nos pregunta a nosotros también los de apoyo, le va a venir muy bien. Y un par de consejitos más, fuera del parcial, quizá para usted personalmente, para la vida, porque capaz, aunque está siendo grabada esta cosa, no me asusta para nada, un poco un comentario. Pero 2 horas antes del parcial, dispérsense, relájese, no se vuelvan locos. Porque es lo que veo muy seguido, en la presencialidad lo he vivido mucho. Antes del parcial. Relajarse. No tan así, algo subjetivo. Pero
pero estar tranquilos, no estar resolviendo ningún problema de física, ninguno, porque yo sé que yo tengo bien claro a ciencia cierta que si vos te sentás 2 horas antes de un parcial, por ejemplo, y te pones a hacer un ejercicio y ves que no te sale y te estás desesperando, ya empezás a pensar en tu resultado del parcial y pensás, no lo sé, ay, esto, así, y te empezás a hacer la cabeza. Y te sentís mal. Y ya empezás a pensar que no te va a ir bien. Y en realidad ya tuviste mucha trayectoria haciendo esto y que un ejercicio no te haya salido 2 horas antes del parcial bien, no significa que te vaya a ir mal. ¿Ok? Además por ese lado. Y por el otro lado, lo digo porque hay gente ansiosa, en mi caso, 2 horas antes, me relajo y capaz me pongo a leer algo de teoría. No está mal leer teoría, pero a su debido momento tratar de dejar un poco y usar el tiempo para descansar también la cabeza de tanto contenido, porque uno también, capaz yo tengo la cuestión de me siento, me pongo a leer la teoría y me siento y me voy a dormir y ahí está bueno eso, porque eso te queda y te quedan los conceptos en la cabeza antes de irte a dormir y que habías leído. Y ahí como que te va quedando. Pero ya antes del parcial es complicado. Es como a veces dice Noemí, no puedes aprender un tema en un día. En un día, en unas horitas, digamos. No somos superhéroes, no somos perfectos. Nos lleva tiempo entenderlo. Nos lleva a abstraernos, entender el concepto. Y sobre todo, bueno, contextualizarlo también. ¿Sí? Y lo último, no estudien un día antes. No estudien un día antes. Se los digo. Y lo repito. No lo hagan. No estudien un día antes. Háganse una agenda. Depende de qué tan organizado sea. Yo no lo soy tanto, pero aún así trato de ordenarme con un montón de cosas y con esto también. Así que no estudien para el último momento. ¿Sí? Yo es título personal. No estudien para el último momento. Siempre está bueno llevar constantemente las materias en lo posible. Y si ven que hay alguna materia que realmente les cuesta mucho, priorizar las que tienen la correlatividad más fuerte. Priorizar eso. Y usar sus tiempos para eso. Si es que trabajan o bueno, ven que se les complica mucho y la cabeza, porque no todos somos iguales. Cada uno, la cabeza le da de otra manera, lo razona a sus tiempos. Más que nada por ese lado. Así que bueno, más que nada eso, ustedes sabrán bien cómo aplicarlo también. Yo, además si tienen duda ustedes de cómo organizarse y todo eso, me dicen, a ver, tampoco es que soy el gurú de esto, pero siempre sabiendo de perspectiva, estoy un poco, ya estoy en segundo para tercer año, entonces los puedo en cierto modo ayudar o contar un poco también cómo uno se manejaba o cómo uno lo ve, ¿no? Capaz yo lo hice presencial y algunas cosas virtual, pero se puede llevar. No es la muerte de nadie tampoco desaprobar, porque para eso está el recuperatorio. ¿Sí? Bueno, si tienen dudas, chicos, o demás, me dicen. O en el grupo de física, díganme cualquier cosa. No tengo problema. Así que, y recuerden, hasta el viernes tienen para mandarme las dudas que tengan para yo insertarlas en la clase que viene, que es para el lunes. Si ustedes tienen dudas o ejercicios propuestos, démenlo y los pongo para la próxima clase del lunes de la semana. Así que más que nada eso. Si tienen dudas, díganme, o si no, terminamos ahora. Dejo de grabar ahora y ya. Dígame si hay dudas aparte.